Ya, ya, vamos a empezar entonces, chiquillas y chiquillos. Nuevamente les doy la bienvenida. Les digo buenos días a todas y todos. Ojalá que hayan tenido un fin de semana muy bueno, muy bonito, muy descansado. Y para empezar de nuevo con otra semana más, una semana de clases de este tipo, de clases remotas. Y eso, ojalá que tengan una bonita semana todos ustedes. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos la semana anterior? Que podría refrescarnos la memoria y la de los compañeros. Vimos los números racionales, ¿no? Muy bien, muy bien. Vimos los números racionales. Muy bien, Mati. ¿Ya? Bueno, a todas y todos les voy a pedir que tengan su cuaderno, ¿cierto? En cerquita del computador o del celular donde están trabajando, para que anoten, porque muchas veces uno explica cosas y las palabras se las lleva el viento. En cambio, si ustedes lo tienen anotado en sus cuadernos con los ejercicios que vamos a hacer, probablemente le va a servir para aprender de mejor manera. Tal como decía Matías creo que fue, vimos Sí. los números racionales, ¿ya? Eh, ¿Alguien se acuerda qué son los números racionales? Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a recordar ahora, pero para ver si es que alguien se acuerda de qué eran los números racionales. ¿Se acuerdan, chiquillas, chiquillos? Todo número que se puede escribir como fracción y decimal. Muy bien, Anaid, muy bien. Los números racionales es justamente esa definición. Son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Y son los números decimales, ¿cierto? Entonces, muy bien, eso es. Los números racionales son los números, son las fracciones, son aquellos números que están entre medio de dos enteros. Y bueno, también involucra los enteros, también los contiene, ¿ya? Pero si usted puede hacer una fracción donde tanto en el numerador como en el denominador hayan números enteros, entonces usted puede decir, ah, entonces este es un número racional, ¿ya? Muy bien, bien que se acuerde, ¿ya? Entonces el objetivo de esta semana va a ser similar al objetivo de la semana anterior. Vamos a reconocer los distintos tipos de decimales, pero para transformarlos a una fracción. Entonces, como spoiler, les voy a decir que los números decimales se pueden clasificar, que existen tres tipos de números decimales y nada, pues la gracia es que ustedes inmediatamente puedan clasificar un tipo de decimal, decir, ah, este decimal es de este tipo, para de esta manera poder transformar este decimal a fracción. ¿Ya? ¿Qué es lo que... Acá está el objetivo de la semana. Ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Dice reconocer los distintos tipos de decimales para transformarlos a fracción. ¿Ya? Esto también deberían tenerlo en el cuaderno para que vaya quedando registro de qué es lo que se va trabajando cada clase. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta semana, tanto de la clase de hoy como de la clase del miércoles, va a ser reconocer los distintos tipos de decimales para poder transformarlos a una fracción. Ya, No escucho nada. podemos avanzar. El No, profe, que conjunto, estoy estudiando. ya, buena, nos detenemos. Por mientras voy a comentarles qué es lo que se da por sabido hasta ahora. Nosotros sabemos que eh, una fracción puede ser, por ejemplo, 5 cuartos, ¿ya? Y que eso no sabemos cuánto, pero eso va a ser lo mismo que un decimal, el decimal 1,25, ¿ya? Entonces, una expresión que es la fracción, se puede escribir de la misma manera, pero con número decimal, ¿ya? Entonces estas expresiones son exactamente iguales, pero uno escrito de número decimal y el otro escrito de la forma de fracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El objetivo de esta clase va a ser identificar los decimales, es decir, aquellos que están aquí con rojo, los Listo, vamos profe. a identificar y vamos a ser capaces de escribirlos como una fracción. ¿Por qué no lo vemos de izquierda a derecha? Eso se da por sabido, se da por entendido, ¿ya? De qué manera transformamos
una fracción decimal. Si usted no se acuerda, vamos a hacer un repaso de 2 segundos, para transformar un número fracción a número decimal, simplemente hay que dividir el número de arriba, que es el 5, con el número de abajo. Si usted divide 5 dividido 4, con este algoritmo de la división que se viene trabajando desde que ustedes eran chiquititos, de esta manera usted puede notar que esto es, bueno, que el 4 cabe una vez en el 5, por lo tanto 1 por 4 da 4 y 5 menos 4 da 1. Enseguida, como el 4 no cabe en el 1, nosotros anotábamos una coma y acá podíamos agregar un 0, y enseguida nos preguntábamos cuántas veces caía el 4 en este 10, esto cae 2 veces, 4 por 2 era 8, y para llegar a 10 me queda un 2 acá, y nuevamente agregamos este 0, y de esta forma el 4 cae 5 veces en el 20, por lo tanto ahí llegamos al 1,25 y el resto va a ser 0. Entonces, de esta forma, que era una fracción, pudimos transformarlo en un número decimal mediante la división entre el numerador y el denominador. Esto se da por sabido porque se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que no hemos visto? La clasificación de los decimales, y por eso es que lo vamos a ver ahora. Entonces, como repaso, el conjunto racional, tal como lo decía Naid, se designa por la letra Q, es una Q bastante rara, y corresponde a un número entero dividido por otro número entero. Es decir, el 5 es un número entero y el 4 también es un número entero, entonces esto corresponde a un número racional, ¿ya? Existen otros ejemplos ya más complicados de cuando un número no es un número racional, porque alguien podría decirme, pero profe, el número pi dividido en 2, esto también es un número racional, porque tenemos una fracción. Sin embargo, el número de arriba no es entero. Este es un número irracional y lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar más este contenido, pero es importante que tanto arriba como abajo estén números enteros. Los números enteros, como ya lo trabajamos hace un par de semanas, eran aquellos números que era, bueno, el 0, el 1, el 2, y así, etcétera, hasta el infinito positivo, pero también consideramos los números negativos, así que tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así hasta el infinito negativo. Y de esta manera, un número racional podría ser, por ejemplo, menos 3 dividido menos 5, ¿ya? Porque acá arriba hay un número entero y aquí abajo hay un número entero también, ¿ya? Porque el menos 3 es un número entero y el menos 5 que está por acá también es un número entero. Así que esa es la salvedad, la aclaración que hay que hacer. ¿Qué es lo importante de acá? Y espero que lo anoten ya en sus cuadernos, que se simboliza con la letra Q, ¿ya? De repente esa Q es difícil de dibujar y los profesores hacemos una Q así. Chuta, me quedó un poco fea. Una Q así, ¿ya? Pero es una Q un poquito rara que simboliza el conjunto de los números racionales, es decir, una bolsita que contiene a todos los números que se pueden escribir como una fracción. Ya, ¿qué es lo otro que vimos? En resumen, un número racional puede ser una fracción, ¿ya? Pero como ya sabemos que uno puede escribir una fracción como decimal, vamos a decir que ciertos tipos de decimales también pueden escribirse como fracción. Digo algunos tipos de decimales porque hay unos que no, que son complicados, que lo vamos a estudiar en otros cursos más adelantados, ¿ya? Pero por ahora podemos quedarnos con todos los tipos de decimales que vemos acá. Por ejemplo, acá tenemos una fracción, así que necesariamente este es un número racional. Acá vemos otra fracción, así que también es un número racional. Tanto en el numerador como en el denominador tenemos números enteros, por lo tanto cumple la condición, ¿ya? Esto es un número decimal porque tiene una coma, ¿sí? Y en este caso, esta cifra tiene solamente un número decimal, que es este que está acá. También puede pasar que después de la coma hayan 2 números decimales o 3 números decimales, ¿ya? Así que todo esto pertenece al conjunto de los racionales. También pueden haber 4, 5, no sé, la cantidad que usted quiera, ¿ya?
Chiquillos, chiquillas, ¿se acuerdan qué significaba el sombrero, el gorrito que tienen estos números acá arriba? Periódico. Muy bien, Periódico. Victoria, Naid, muy bien. Dicen que es periódico. ¿Y qué significa que sea periódico? Que se repite infinita. Que se repite infinitas veces. Es decir, acá tenemos 2,3, pero como tiene este gorrito, nosotros podemos traducir que este número es 2,33333 Profe, infinitas 3. ¿Qué pasa, Victoria? que no veo la pantalla. ¿De verdad? ¿Y el resto la Sí, puede veo ver? negro. Yo escucho un poco cortado y se me... la pantalla. Yo lo veo a usted yo ahora que escucho prendió bien. la cámara. Pero no veo la pantalla. Yo escucho bien y veo video bien la pantalla. Chuta, tenemos acá Victoria, problemas. Don Luis escucha bien y a ve lo bien. mejor te metiste Bien. a otra cámara. A lo mejor te metiste a lo mejor te metiste ¿Qué? a la pantalla. de otra cámara. Pero si en delante lo estaba viendo. Mire, lo que vamos a hacer A lo mejor se es, te metió la pantalla en compañero voy a dejar de o la cámara. compartir. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, a ver si es que ahora sí se arregla. Vamos a compartir pantalla. Ahí. ¿Ahí sí o no? Espere, que se está cargando. ¿Ya? Sí. ¿Victoria, ahí sí o no? Se está cargando. Cargando. Chuta, tenemos problema ahí Ahí con sí. Zoom. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, ahí lo No, veo yo bien. Yo no Ya. lo veo. yo no lo veo, se está cargando. Yo tampoco Sí. lo veo. A mí ya me apareció. A mí Chuta, igual me está cargando. qué Y ahí raro. está. ¿Ahí sí? Ahí me apareció a mí. Ahí sí. Ya, ya, bacán. Ya, bacán. ¿Y ahora, Naid? Entonces, ahí podemos seguir. Anaí, ¿usted ve? ¿Ve bien? No, a mí Profe, a mí tampoco todavía no me aparece. Ya, por mientras se les arregla, yo creo que es cuestión de tiempo, porque a Victoria se le demoró un poquito de tiempo en poder verse. Voy a tratar de hablar y de que se entienda mejor con la voz mientras se le arregla este problema. Igual es raro, no había tenido problemas antes así con Zoom. Entonces, bueno, un número racional se podía escribir como una fracción. Son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Y como ejemplo, los que no pueden ver la pantalla, tenemos el 3/4, que es una fracción, tenemos el 10 tercio, que es una Profe, fracción, y también le mando una tenemos, captura de pantalla. ya, y también tenemos números decimales. Ya tenemos acá como ejemplo el 0,7, que tiene un decimal, es decir, después de la coma tenemos solamente un dígito. Tenemos el 0,48, que tiene dos decimales, es decir, que después de la coma hay dos dígitos. Por ejemplo, en el 48 está el 4 y el 8, entonces hay dos dígitos. También puede ser el 5,726, que después de la coma tenemos tres decimales, que es el 7, el 2 y el 6. Y tenemos los otros ejemplos que eran estos números decimales periódicos, que tenían un sombrero, que tenían una rayita arriba, y esto quería decir que se iba a repetir este número infinitas veces. Por ejemplo, tenemos el número decimal 2,3 periódico, es decir, 2,3 y arriba del 3 hay una rayita, y eso significa que ese 3 se va a repetir infinitas veces, ¿ya? Por lo tanto sería 2,3333333 e infinitos 3, ¿ya? Ya, entonces, ¿de qué manera vimos como de qué manera se podía representar en la recta numérica? Por ejemplo, el número, y esa es la gracia de los números decimales, que por ejemplo, en el número decimal 2,7 podemos notar que es un número que es más grande que 2, pero que es más chico que 3. Entonces es un número que está entre medio del 2 y el 3. Es como cuando les daba el ejemplo de los centímetros y los milímetros, que tenemos los centímetros, pero entre cada centímetro podemos dividirlos en 10, y eso se les llama milímetros, ¿ya? Entonces, cuando uno dice 2,7, esto quiere decir como 2 centímetros y tomar 7 de los milímetros que viene, ¿ya? De esta división más chiquitita.
Vimos que existían fracciones propias e impropias. Esto es un repaso de las clases anteriores, pero si no anotó algo, lo puede ir anotando en el cuaderno ahora. Vimos que la fracción propia tenía el numerador, es decir, la parte de arriba, la tenía más chiquitita que el denominador. Y acá teníamos fracciones como por ejemplo 3/4 o 5/9. La gracia es que el número de arriba sea más chiquitito que el número de abajo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de todos estos números, de todas estas fracciones propias? Que como números decimales, todos van a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Todas las fracciones propias van a estar entre 0 y 1. Esto es importante. ¿Ya? Todas las fracciones propias van a estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si usted lo hace a mano o lo calcula con el celular, con la calculadora, si usted ingresa 3 dividido 4, 3/4, le va a entregar el valor 0,75. ¿Ya? Que está entre 0 y 1. Y así va a pasar con cualquier fracción propia que usted invente, va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Sin embargo, las fracciones impropias era todo lo contrario, eran aquellas fracciones en donde la parte de arriba era más grande que la parte de abajo. ¿Ya? Es decir, donde el numerador es mayor que el denominador. A eso se le llama fracción impropia y por el contrario, acá esto no va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Son números como más grandes. Acá vimos como ejemplo el 8 tercio, porque el 8 es más grande que el 3, entonces esta fracción se le llama impropia. Y otra gracia de las fracciones impropias es que se pueden escribir como un número mixto. Los números mixtos eran aquellos números como lo que se ve en la pantalla. Si no lo ve en la pantalla, puede imaginárselo así como un número grande, es un número grande, acompañado de una fracción, ¿ya? Y acá y el número grande era la parte entera, entonces acá como ejemplo tenemos el 2 enteros, 2 tercios, es decir, un 2 grandecito y un 2 tercios, ¿ya? Y esto quiere decir que hay 2 enteros y además tomamos 2 tercias partes del otro entero, ¿ya? Y de esta manera esto se puede también representar en una recta numérica, etcétera. Esto lo vimos en la clase anterior, de cómo transformábamos número mixto a una fracción, ¿ya? No era tan complicado, era simplemente multiplicar el número grande por el número de abajo y le sumábamos el número de arriba. Por lo tanto, 2 por 3 era 6, más el número de arriba me daba 8, y conservábamos el número de acá abajo, el denominador de la fracción. Lo escribíamos acá. Y de esta manera, el 8 tercio que teníamos al inicio podía escribirse de la forma 2 enteros, 2 tercios, escrito como un número mixto. Chiquillas y chiquillos, ¿cómo van con la pantalla? ¿Se les ve ahora o no? Y todavía A mí sí. Igual se ve bien, pero Ya, se va como lento. ya, voy a tratar de avanzar lento entonces. Eh, ya, acá esto es importante, esto es muy importante, ¿ya? Si usted le puede enviar un pantallazo a su compañera o a su compañero que tiene problemas con el computador, hágalo en este momento, por favor, porque esto es una clasificación de los números decimales, y de eso se trataba esta clase. Acá está una idea fuerte de los números decimales. Alcanzamos a verlo en las clases anteriores también, pero eh, ahora lo vamos a ahondar. ¿Alguien dijo, profe? Luis, debe ser el internet de ellos porque a mí me va todo bien. Puede ser, pero yo he sabido que el internet está fallando de repente a nivel como nacional, como que hay varias compañías que están presentando fallas, así que por lo mismo vamos a tratar de avanzar lentito, ¿ya? BTR. Sí, como BTR, no sé qué otra Ah, pero es compañía que más. BTR es malo, po. Sí, BTR po, siempre ha sido malo ese internet. eso dicen, Becerro, eso dicen, así que igual vamos a avanzar lentito. De todas maneras, chiquillas y chiquillos, cuando yo Pero termine hasta esta hoy día. clase, voy a subir la diapositiva, voy a subir el PowerPoint para que ustedes puedan escribir en sus cuadernos lo que está acá, lo que estamos presentando, ¿ya? Si es que usted no puede verlo en la pantalla, Profe, trate de tomar atención para que después pueda entender mejor manera el PowerPoint. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo, profe?
¿Usted no nos puede mandar el video Es complicado, de lo que está pero grabando a la hora? La es clase. complicado, pero podría hacerlo, podría tratar de hacerlo. Tendría que crearme Ya. bueno, tenemos un canal de YouTube, pero está compartido con la otra profe. Bueno, ahí vamos a verlo, voy a intentarlo, ¿ya? ¿Y por correo Es muy pesado, po, muy o pesado por mandar un Google video Drive? por mi Google Drive, igual está como un poco lleno, pero ahí voy a buscar la solución, ¿ya? De todas maneras, voy a enviar el Power y voy a enviar, bueno, y trate de tomar atención un poco a lo que hablo, pues, y ya saben que estoy súper abierto a las dudas mediante correo electrónico, ¿ya? Voy a ver el tema de subir el video, pero eso se demora también, tendría que ser durante la tarde. Ya, entonces los números decimales, hay muchos números decimales, ya vimos que habían algunos que tenían sombrero, que eso quería decir que se repetían. ¿Cuántas veces se repetían los que tenían sombrero, chiquillas, chiquillos? Infinito. Infinito, ya, Infinitas entonces veces. ya de esta manera podemos hacer la primera clasificación de los números decimales, de aquellos números que tienen coma. Y eran que habían números finitos y también hay números infinitos. Cuando alguien habla de que algo es finito, no quiere decir que sea delgado, delgadito, quiere decir, bueno, también, pero matemáticamente y en este contexto tiene relación con algo que tiene fin. Finito viene de la palabra fin, que tiene fin. Entonces, son aquellos decimales que tienen fin, es decir, que se acaban. Por ejemplo, el que se ve en pantalla, el 1,58. 1,58. Esto quiere decir que después del 8 final no hay nada, hay solamente ceros, ¿ya? Entonces, estos números se les llama decimales finitos porque se acaban, porque terminan, ¿ya? Porque después del 8 no hay ningún otro dígito que sea distinto de cero. Y como dijimos que habían decimales finitos, también están los decimales infinitos, que ya los trabajamos, ¿cierto? Ya los vimos un par de ejemplos donde algunos tenían este, entre comillas, sombrerito, esta línea arriba, que significaba que se repetían infinitas veces. Pero dentro de los decimales infinitos, es decir, los que no se acaban nunca, tenemos una nueva subclasificación, tenemos que los decimales infinitos se pueden dividir en periódicos y semiperiódicos. Y acá, chiquillos, les pido atención, les pido que lo anoten en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque identificar entre estos tipos de decimales va a ser muy importante para poder hacer la transformación de número decimal a una fracción. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar qué tipo de decimal es y enseguida vamos a aplicar cierto algoritmo, cierto procedimiento para poder transformar ese decimal a fracción. Pero lo importante es que lo primero que deben hacer ustedes es identificar qué tipo de decimal es. Si es decimal finito, si es decimal periódico o es decimal semiperiódico. ¿En qué se diferencia un decimal periódico de uno semiperiódico? Esto lo alcanzamos a ver la semana anterior también, es que para el decimal periódico empieza a repetirse los decimales inmediatamente después de la coma, ¿ya? Es decir, uno puede ver que es, por ejemplo, 5, 78, 78, 78, 78, 78, etcétera, infinito 78, ¿ya? 5,78. Después de la coma, todos los dígitos empiezan a repetirse, ya no hay ninguno que no empiece a repetirse. Y ahí está la diferencia con el semiperiódico que se ve en la pantalla, que es, dice 0,577777777, ¿ya? Ahí hay un 5 que no se repite. Sin embargo, el 7 después empieza a repetirse infinitamente. Entonces, el decimal semiperiódico es cuando después de la coma hay dígitos que no se repiten y en cierto punto algo empieza a repetirse y repetirse y repetirse y repetirse. Es decir, tenemos un anteperiodo. El anteperiodo que está señalado son todos los dígitos que están después de la coma, pero que no pertenecen al periodo, es decir, que no se repiten. ¿Ya? Por ejemplo, como ejemplo de decimal periódico, ¿alguien podría darme un ejemplo de decimal periódico? Por favor.
Chiquillas, chiquillos, 5,8 periódicos. ya 5,8 periódico. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de decimal periódico, 5,8 periódico. Esto es lo mismo que decir 5,8888888 infinitos 8. ¿Y por qué es un número periódico? Porque después de la coma, fíjense, después de la coma, hay todos los números que están después de la coma empiezan a repetirse. En este caso estaba el 8 solamente después de la coma y eso es el que empieza a repetirse, repetirse y repetirse, ¿ya? Por lo tanto, este es un número de decimal periódico. ¿Qué pasará con los números de decimales semiperiódicos? ¿Quién podría darme un ejemplo de número decimal semiperiódico, por favor? Un ejemplo de 1,8 y el 3 periódicos. Ya, muy bien, muy buen ejemplo, ¿ya? 1,8 y el 3 periódico. Esto quiere decir que es 1,8, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e infinitos 3, ¿ya? 1,8, acá, 1,8, 3, 3, 3, 3 e infinitos 3, por lo tanto, esto se abrevia, se escribe de la forma 1,8, 3 y el 3 con sombrero, y porque esto es un decimal semiperiódico, porque después de la coma hay dígitos que no se están repitiendo. Por ejemplo, en este caso es el 8. El 8 no se repite nunca más, pero está después de la coma. Por lo tanto, a eso tiene el derecho a llamarse anteperiodo. La palabra sencilla quiere decir que está antes del periodo, antes de los números periódicos, ¿ya? Sin embargo, tienen que estar también después de la coma, ¿ya? Entonces, de esta manera se pueden clasificar los distintos números racionales. Ya, vimos, bueno, esto es lo que ya trabajamos, que para transformar de una fracción a decimal bastaba con dividir solamente el numerador con el denominador. Y bueno, acá está la otra clasificación de los números decimales. Y trabajamos la clase anterior clasificando estos números decimales también, ¿ya? Entonces, de esta manera, por ejemplo, el primero, ¿qué tipo de número decimal es? Semiperiódico, ¿cierto? Porque acá lo que se va repitiendo es el 19. Sin embargo, antes de ese Sí, eso yo estaba 19 en la otra, y después yo de la estaba en la coma, otra diapositiva. claro, sí, son los ejercicios de la clase anterior, ¿ya? Era para que podamos clasificar estos números decimales, ¿ya? Y también vimos de qué manera podíamos hacer la transformación entre tipos de decimal finito. Estos tipos de decimales eran finitos, ¿por qué? Porque se acababan, porque terminaban. Y dijimos que para poder escribirlos de manera de fracción, lo que íbamos a hacer era anotar el número que veíamos, que en este caso era el 125, y lo íbamos a dividir por un 1 y por tantos ceros como cifra decimal tuviera el número. Acá tiene 3 cifras decimales. Tenemos el 1, el 2 y el 5. Por lo tanto, vamos a ocupar 3 ceros. 1 0, 2 0, 3 0. ¿Ya? Lo mismo acá, y vamos a anotar el número que vemos, que era 1125 en este caso, y íbamos a fijarnos en cuántos decimales hubieran. Acá había 1, acá había 2 y acá había 3, por lo tanto iban a ser 3 ceros los que iban a acompañar el 1 en el denominador, ¿ya? Y de esta manera, el último ejemplo que trabajamos también era el término, bueno, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 8, que eso lo anotamos acá arriba. Siempre recuerden que siempre anotamos lo que vemos y después contamos la cantidad de decimales, 3, 4, 5 decimales, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 ceros también, ¿ya? Y de esta manera, muy sencillo, escribimos como una fracción los números de decimales finitos. Recuerde, esto es para los números decimales finito. ¿Qué es lo que vendría después para que la fracción sea más bonita y más fácil de trabajar? Habría que simplificar, habría que dividir
tanto arriba y abajo para ir reduciendo esta fracción y que sea más sencilla. Acá sabemos que tanto el número de arriba como el número de abajo se pueden dividir por 5, por ejemplo, entonces nosotros podíamos dividir y dividir y dividir para hacer la fracción, una fracción equivalente, pero más cómoda de trabajar, ¿ya? Pero si usted presenta esto también está bien, se le recomienda simplificar, pero eso igual está bien, ¿ya? Eso era para el tipo de decimal finito. ¿Qué pasaba con el tipo de decimal periódico? Acá vemos ejemplos de decimales periódicos. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la coma todo se repite, ¿ya? Acá no hay ningún número que esté después de la coma y que no se repita. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a anotar el número que vemos. De todas maneras, acá arriba están las instrucciones para que lo pueda entender. Acá anotamos 0,45, vamos a restarle la parte entera, en este caso la parte entera es 0, y vamos a dividirlo por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Acá el periodo se compone de 2 cifras, por lo tanto vamos a anotar 2 9. Y de esta manera la fracción nos queda 45 dividido 99. Y si usted lo ingresa en una calculadora, va a notar que es lo mismo que 0,45, 45, 45, 45, 45. Es decir, escribimos el número decimal, lo escribimos como una fracción. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente caso? Es siempre lo mismo, chiquillos. Anotamos el número que vemos, que en este caso vemos un 145. Acá es importante considerar la parte entera. Vamos a restarle la parte entera, es decir, la parte que está antes de la coma, y vamos a dividirlo por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Acá el periodo se compone de 2 dígitos, por lo tanto vamos a anotar 2 9 y con eso estamos. Con eso nos da el resultado de, bueno, acá después restamos en el numerador, nos da 145 menos 1, nos da 144, y dividido 99. Nuevamente, si usted ingresa esto en una calculadora o lo hace a mano, va a notar que va a llegar al resultado 1,45, 45, 45, 45, 45. ¿Ya? Y de todas maneras, bueno, acá tenemos que vamos a anotar nuevamente todo lo que veamos. Vemos el 3, vamos a restarle la parte entera, vamos a restarle 0 y vamos a dividirlo por tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo está compuesto por una sola cifra, que es el 3, ¿cierto? Ese 3 es el que se va a repetir infinitamente, por lo tanto vamos a anotar solamente un 9. Y de esta manera nos da el resultado 3 novenos. Si usted lo ingresa a la calculadora, va a llegar al 0,333333. De esta manera, como un ejercicio, por ejemplo, 5,12 periódico. ¿Quién podría ayudarme a escribir este número como una fracción siguiendo los pasos de los ejemplos? ¿Qué debo anotar yo en el numerador, es decir, en la parte de arriba? ¿Qué debo anotar? El 12. No, el 512. Muy bien, el 512, anotamos todo lo que vemos, ¿ya? Y acá vemos un 5, vemos un 1 y vemos un 2, ¿ya? Ya, algo le íbamos a restar. ¿Qué le vamos a restar? El 5. Le vamos a restar el 5, le vamos a restar la parte entera, ¿ya? Le vamos a restar el 5. Y en el denominador, ¿qué números voy a poner? 99. Voy a anotar un 99. ¿Por qué 99, Anaid? Porque en la parte decimal hay dos decimales y por cada decimal va un 9. Muy bien, porque tenemos 2 decimales y por cada decimal son 2 9. Súper bien, ¿ya? Muy bien, gracias, Anaid. Y aquí está, entonces 512 menos 5, ¿cuánto es 512 menos 5? Son 500, chuta, escribí un 1. 507. 507 dividido 99. Y ahí escribimos ese número decimal, lo escribimos como una fracción. Para finalizar el último ejercicio, chiquillas y chiquillos, por ejemplo, 3,227.
y todo eso con sombrero, todo eso con periodo. ¿Cómo quedaría esto entonces? Eh, ¿Qué escribo en el numerador? todos los números, ¿o no? Muy bien, muy bien. Todos los números. 3227. 3227. ¿Qué le restamos? 3, Muy bien, le 3. restamos ¿o no? 3. ¿Y dividido cuánto? Por 3, 9. Dividido 999, porque esto tiene 3 números decimales. Ya, chiquillos, la clase se va a terminar en un ratito más. Espero que hayan aprendido. Lo vamos a ver mejor el miércoles. Voy a tratar de subir este video a YouTube y mandarles el enlace, ya, para aquellos que tuvieron problemas con el internet. Cuídense Ya. mucho, que tengan una buena semana, chiquillos, y nos vemos el Chao. miércoles. Que estén bien. Chao, profe. Chaito, que esté bien. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao. Chao, chaito. Chao, profe. Que esté bien. Chaito. Y acá.